Rechazaba la idea del matrimonio, pues sabía que Dios la llamaba toda para sí. Rosa de Lima, Rosa de América, Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. tras el aroma de tu... Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apomac Estéreo, AM Tagua a través de los podcasts nos ponen el Perú y el mundo por nuestra página web www.radiosantarosa.com.p y nos puedes descargar en tu teléfono también de Play Store bajando el icono de Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos acá. Sin agua hoy día no ha llovido. Ya sé. Ayer estaba todo mojado, pero hoy día estamos... Dos días. 2 días que no llueve. Ya, algún día saldrá el sol, chicos. Algún día regresará el sol con nosotros. Mientras tanto, las cosas se han puesto difíciles nuevamente para el presidente de la República. Ayer, ustedes se recordarán que comentábamos en el programa que se estaba ya al filo de la fecha para promulgar las normas aprobadas por el Congreso referidas a la reforma política. Hoy vencía el plazo. Si no las promulgaba hoy, el Congreso podía promulgarlas directamente. Y no las observaba, ¿no? Pues no las observó y se promulgaron ayer. 4 normas que ustedes dirán, ¿qué pasa con las otras? Las otras tienen que tener doble votación en el Congreso. Por lo tanto, son reformas constitucionales, no pasan por ahora por las manos del presidente de la República, sino tienen una nueva votación que tiene que tener 87 votos en el Congreso. La verdad que la de la inmunidad parlamentaria podrían no votarla porque es pésima y da lo mismo, pero hay que votar otra más, que es la que obliga a los candidatos a no tener sentencia de primera instancia. Esa falta votar en el Congreso. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, bueno, vamos avanzando. Claro, ayer el presidente de la República convocó al Consejo para la Reforma de la Justicia, que involucra a todos los titulares de poderes del Estado. Tenía que ir el presidente del Congreso, el defensor del pueblo. El Tribunal Constitucional se ha excusado sin explicar causa, ¿no? Es una cosa rarísima. No vamos a cumplir con la ley, ¿ya? Muchas gracias. Ese fue su comunicado. Pero en fin, el resto asistió el señor Pedro Arachea, quien antes de partir del Congreso a Palacio de Gobierno dio un discurso, ¿no? Estableciendo su agenda. Según Marisa Glave, el señor presidente del Congreso, este tipo de cosas no las consulta. Sí, ayer lo dijo. No, y además lo dijo, esto es mío, ¿ya? No lo consulto, perfecto, no consulto estas cositas, pero nos dio su agenda muy interesante, ¿ya? Vale la pena revisar los puntos centrales. Primero dijo que iba a crear trabajo, ¿no? Cualquier cantidad de trabajo. Creo que fue la frase exacta o algo así como muchísimo trabajo. Ajá, trabajo. Trabajo, nos va a dar trabajo. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿el Congreso nos puede dar trabajo? Bueno, si usted trabaja para un congresista, lógico, claro, dirá, sí tengo trabajo. Pero esos son 4.000 personas, ¿no? Más allá, y espero que no contraten más gente, espero que a eso no se haya referido el señor Arachea, no creo que nos puedan dar trabajo. ¿El trabajo quién lo crea? El trabajo lo crea el sector privado. En una economía sana, el trabajo fuerte lo crea el sector privado. También lo crea el sector público, en menor medida, y dependiendo de la cantidad de servicios que el Estado quiera dar. Es decir, quiero tener más maestros, quiero traer más médicos, quiero tener más policía, más fuerzas armadas. Eso implica trabajo, ¿no es cierto? Claro. Y eso implica ampliación de la masa laboral pública. El Congreso no puede crear puestos de trabajo ni en el sector público ni en el sector privado.
No hay forma. O sea, no hay forma de que el Congreso cree más trabajo. Puede sí modificar leyes generando incentivos para que se amplíe, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo, o de repente al contrario, incentivos para que se reduzcan los puestos de trabajo. Eso sí lo puede hacer el Congreso. Puede hacerlo muy bien o puede hacerlo muy mal. El asunto es que la reforma laboral, si es que a eso se refería el señor Olachea, no está en la agenda de nadie, porque nadie quiere tocar la estabilidad laboral, el número de gratificaciones que se reciben, las CTS, las vacaciones y los demás beneficios laborales que hoy día tiene un trabajador formal. En la agenda del señor Olachea personal, sí, probablemente esté la reforma laboral, pero no creo que esa agenda vaya a ser aprobada ni por el fujimorismo, ni por el APRA, ni por Acción Popular, ni por Peruanos por el Cambio, ni por los liberales, ni por nadie. Es un tema que nadie quiere tocar, porque es un tema que quema. Si lo quisieras tocar de verdad, tendrías que hacer que la legislación laboral peruana se parezca al resto de la legislación laboral, siquiera latinoamericana. Y les aseguro que no se parece. Y no se parece porque la nuestra tiene muchísimos más beneficios que cualquier legislación laboral casi del mundo. Y nadie quiere tocar eso porque eso implica los pulpines en las calles, la gente apedreando cosas. O sea, es un país curioso. El 80% de los peruanos trabaja y no tiene esos beneficios. Nada. SIP cero, ni seguro social, ni vacaciones, ni AFP, ni pensión. No tiene nada. Pero está dispuesto a apedrear, ¿no es cierto?, la ciudad si es que quitan los beneficios que unos pocos tienen. Es curioso. Entonces, políticamente, una reforma laboral es hoy inviable. Salvo que el fujimorismo quiera comprarse ese pleito. Tiene los votos, ¿ah? Tiene los votos para abolir la estabilidad laboral, para acabar con la indemnización por despido, por ejemplo. Tiene los votos. Pero el fujimorismo, cuando fue gobierno, no solamente no eliminó la indemnización por despido, la incrementó. Antes era un sueldo por año de servicio y Fujimori la incrementó a 1,5 por año de servicio. Entonces, yo no veo cuál es la revolución laboral que va a hacer el señor Olachea desde el Congreso. No les va a dar trabajo a ninguno de ustedes, porque eso es falso. Es imposible, además, ilegal. El señor Olachea no puede crear trabajos. Y tampoco ha ofrecido una reforma laboral. Entonces, no sé en qué medida el empleo puede ser uno de sus temas, salvo que haya decidido adelantarnos su agenda presidencial cuando el señor Vizcarra renuncie y la señora Mercedes Arauz renuncie y él se queda presidente de la República. Podría ser, ¿eh? Pero el problema es que en esa eventualidad solo tiene 4 meses de gobierno, porque no creo que le alcance para crear muchos puestos de trabajo. Su segundo tema fue la seguridad. Ya, ¿qué policía, ¿no es cierto?, tiene el Congreso? La que cuida la puerta, pues, porque que yo sepa, el señor Olachea no es el ministro del Interior. No tiene a sus órdenes ni a las Fuerzas Armadas ni a las fuerzas policiales. No les puede decir vamos a armar este operativo en tal esquina, ¿no? Que yo sepa, esa no es su rol, no es su tarea, no es tarea del Congreso. El Congreso tiene una pequeñísima dotación, pues, para proveer seguridad a las instalaciones del Congreso y a sus congresistas, pero que yo sepa, nada más. Ahora, ustedes podrán decir igual que en el empleo, bueno, es que faltan algunas normas, perfecto. ¿Cuáles faltan? Hay que modificar el Código Penal. El Código Penal ya tiene más o menos 500 modificaciones. Hay que modificar las normas sobre Policía Nacional para darle, no sé, más autonomía a la policía. No, que yo sepa. No hay ninguna norma en debate de importancia que el Ministerio del Interior esté pidiendo con urgencia para poder desarrollar mejor su labor. Por lo tanto, por el Congreso, el tema de seguridad no pasa porque no es su competencia. Solo tiene competencia legislativa en esa materia. Y si no hay nada que legislar, no hay ningún proyecto que legislar o que priorizar, yo no veo cuál es la urgencia del señor Olachea, de nuevo, en hablar de seguridad. Salvo que esté postulando a ministro del Interior. De repente no lo sabemos. De repente va a conversar con él. Mira, ¿sabes que a mí me gusta más el tema del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior, que ser presidente del Congreso? No sé. Y lo más divertido de todo es que va a reconstruir el norte, pues. Esa es buenísima. Reconstrucción del norte, ha dicho. ¿Cómo Michi va a reconstruir el norte?
Es ministro de Vivienda, es ministro de... Claro, él fue ministro de la Producción, de repente por eso se ha quedado un poquito con la gana de hacer cosas, ¿no? Pero esa es una actividad netamente ejecutiva. No se necesita ninguna ley, salvo que nos vaya a dar una ley, podría ser, ¿no?, para eliminar los controles en la contratación pública, ¿no?, destinada a la contratación en el norte, o que no hay SNIP, o que ya no hay SNIP, ¿no?, pero que no hay ningún control del Ejecutivo, que la plata se gasta así sola, no sé. Algún relajamiento de los controles burocráticos en el gasto público para la reconstrucción del norte. No se me ocurre qué otra cosa pueda hacer el Congreso. Porque la reconstrucción del norte va despacio, es verdad. Tiene 2 años, es verdad. Pero no es que no se haya hecho nada a estas alturas, ¿eh? Se ha avanzado. Y está más o menos al 50% todo lo que se tiene que hacer. Las partes del Estado, me dicen acá que no. La parte del Estado avanza más rápido, la de los privados siempre más lento, porque no hay plata. Pero el problema, el cuello de botella en la reconstrucción del norte está en la ejecución regional, provincial y distrital. Porque le estás pidiendo a un alcalde distrital que ejecute obra de una manera que no ha ejecutado nunca su municipalidad. O le estás pidiendo al alcalde provincial que te haga un programa, pues, de saneamiento que jamás ha existido. No tiene la capacidad de gestión. Bueno, entonces podrían hacer leyes para que las municipalidades distritales y provinciales más o menos gasten como puedan. No creo que sea una buena idea, ¿no? Yo digo, por si acaso. Y el problema es que estas unidades de ejecución están devolviendo presupuesto, pues. Ese es el problema más grave. Si no devolvieran presupuesto, y si gastaran lo que tuvieran que gastar, pero nuestro esquema hace que el gobierno central no pueda gastarlo todo. El gobierno central va a hacer vías nacionales. Las vías nacionales están operativas. Algunos puentes son provisionales, sí, y hay que cambiarlos, por supuesto. Pero en general, la parte del gobierno central avanza. El problema es la otra parte. ¿Qué tiene que ver el Congreso ahí? Una tarea de fiscalización, de repente, ¿no? Van a llamar a los alcaldes, oiga, usted no ha gastado la plata. ¿Cómo va a ser el señor Olachea para ejecutar la reconstrucción del norte? ¿Con qué potestad? Y en cuarto lugar, es su última prioridad. Si queda tiempo. Si queda tiempo y nos interesa, discutiremos el adelanto de elecciones. Pero resulta que la única entidad del Estado que puede reformar la Constitución, ¿cuál es? El Congreso. Nadie más. Toda reforma constitucional pasa por el Congreso. En eso sí, no tienen competencia otras entidades del Estado. El Poder Ejecutivo no puede reformar la Constitución. El Poder Judicial no puede reformar la Constitución. Solo lo puede hacer el Congreso. Y en eso, en lo que tienen competencia exclusiva, el señor Olachea no tiene tiempo. Está muy ocupado haciendo cosas que no le competen. Es muy extraño este discurso. El mensaje del Ejecutivo es, ¿sabes qué? No nos interesa. El mensaje político. Estamos al lado de los trabajadores, de los que sufren la inseguridad, de los que piden la reconstrucción del norte. ¿A qué se parece ese discurso político? Al discurso del fujimorismo de los últimos 2 años. El señor Olachea ha recogido el discurso fujimorista. Solo le faltó los 500 millones en consultorías y ya estábamos. Hay que hacer un paréntesis ahí. De nuevo han empezado con la cantaleta de Chinchero y los 500 millones en consultorías. Quiero avisarle a los señores trolls del fujimorismo que tienen que ser un poquito más creativos, ¿ya? Vamos a explicar lo de las consultorías. La palabra consultoría es como la palabra lobby, es una mala palabra. La gente piensa que una consultoría es que tú llamas, no sé, a un cura para que escuche tus pecados, ¿no? Y después te diga, yo te absuelvo, y le pagas $1 millón. Más o menos esa es la idea, ¿no? Es un señor que viene y al cual le consultas algo, y por su consulta verbal le pagas millones. Eso es un disparate. A ver, empecemos desde el principio. Para hacer una carretera, para hacer una posta chiquitita, tengo que contratar un estudio de suelos, ¿no es cierto? Porque no la puedo construir sobre la arena. Ya, el estudio de suelos, ¿qué es? Es una consultoría. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene, ¿no es cierto?, para cada posta un ingeniero de suelos. Hay que contratar el estudio. Ese estudio, para levantar la obra pública de ingeniería, de suelos, de estructuras sanitarias, de lo que se necesite, eso es consultoría. En cada obra pública.
Y son miles de pequeñas obras en todo el país que necesitan estudios previos. Todos los estudios previos van al rubro en el presupuesto nacional, consultoría. ¿Por qué? Porque son estudios tercerizados. El Estado no tiene, y no tiene por qué tener, para cada lugar del Perú, ¿no es cierto?, un ingeniero de suelos. Contrata al que está ahí en el sitio y que le va a hacer el estudio. Así de simple. Y hay consultoría en todo. Yo quiero tener un plan de medios para mi ministerio porque quiero llegar a la gente más pobre, de tal edad, que no hable castellano y que además esté en extrema pobreza, ¿no? ¿Dónde puedo poner la publicidad? Haces un plan de medios, contratas a un experto en comunicación y te dice, mira, en esta zona tienes que poner en tal sitio tantos minutos tu comercial para que los niños vayan a vacunarse. Eso es una consultoría. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene cómo saber por sí solo dónde va a ser más efectiva la publicidad que ponga. Eso se tiene que pagar, pues. Entonces, la palabra consultoría, el fujimorismo la quiere convertir en una mala palabra para que atacar al gobierno por contratar lo que es propio de la contratación pública. Es ridículo completamente. Hay días que uno se levanta y dice, ¿por qué tenemos que debatir estupideces? Yo le decía ayer a Marisa Grava algo que decía el padre Lancier. La racionalidad del bien se entiende. La racionalidad de la maldad también. La maldad tiene una racionalidad, hacer daño. Eso tiene una racionalidad. Lo que no se entiende es la racionalidad de la estupidez. La estupidez no tiene racionalidad. Entonces no podemos discutir estupideces todo el día. Así de claro. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Está con nosotros el ex ministro Nieto, candidato a la presidencia, dicen. Todavía no. Dicen las malas lenguas, ¿no? No las buenas, pero queríamos informarle lo que a todo Lima sabe a estas alturas. El señor José Domingo Pérez está allanando en la búsqueda de documentos 2 inmuebles vinculados a Keiko Fujimori. Uno es la casa de la calle La Merced, en Surco, donde Keiko Fujimori vivió muchos años. Y siempre le preguntaban de quién es esta casa. No siempre, en una entrevista con Magali Medina, de pura casualidad. Magali le hizo la típica pregunta curiosa, ¿no? De señora, y oye, ¿esta casa quién es, no? Qué bonita tu casa, ¿de quién? Ah, de mi tía. De mi tía. Y se armó el escándalo porque las tías, Rosa y Juana, se fugaron al Japón. Entonces todo el mundo levantó la ceja y dice, ¿por qué la tía, teniendo hijos, etcétera, no vendió la casa y se llevó su plata finalmente, ¿no? ¿Por qué le dio la casa a Keiko Fujimori? ¿Qué le debía la tía a Keiko Fujimori, a su papá, a alguien, para que Keiko Fujimori viviera gratis durante 1000 años en esa casa? Ella dijo, yo se la estoy cuidando a tu tía. Sí puede ser, pues tu tía es buena gente, ¿no? Pero tu tía resulta que tiene impedimento de regresar, no tiene impedimento de regresar, pero está prófuga de la justicia, por favor, claro. No va a regresar a Perú nunca. Y no sé si la tía Rosa o la tía Juana, pero una de las dos. La casa de mi tía. Entonces, ¿qué? Y inmediatamente se tuvo que mudar. A la siguiente campaña ya no estaba ahí. Pero esa casa es la que se está allanando y otra más. Vamos a ver exactamente qué aparece de esto. No han sido muy exitosos los allanamientos últimamente del señor fiscal, ¿eh? Los allanamientos por el gasoducto fueron un desastre. Un desastre. Fueron a la casa de Nadine Heredia y le incautaron su celular. Como yo decía, ya lo único que falta es que hicieran huecos en el jardín, a ver si encontraban algo debajo, ¿no? Pero no encontraron nada. Y en el resto de casas, nada. Es una cosa terrible, fue un papelonazo. Eso no lo dicen, ¿no? Pero de verdad que fueron algo así como, ¿te acuerdas que eran 26 inmuebles vinculados a Nadine Heredia? Y esa fue la noticia. Esa fue la noticia que soltó la fiscalía. Y ni siquiera se conocían entre ellos, ¿no? Exministros de Humala, cosas, empleados del Ministerio de Jiminas, cualquier cosa fuese, en fin. Nos tenemos que ir. Vamos a la pausa, Rosa María. A la pausa y regresamos. Vamos a Jorge Nieto. Jorge Nieto no quiere que digamos, pero yo creo que va a ser presidente del Perú. Vamos a la pausa y volvemos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú.
La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de agosto y podrás participar del sorteo de paquetes turísticos a Iquitos y Huaraz. Además, se sortearán bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de agosto. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el superconcierto Voces de mi Perú, segunda edición. Con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales. Amor, amor. Diosdado Gaitán Castro. Eusebio El Chato Grados. El grupo Siembra. La participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón. Bailes y estampas a cargo de Danzas Perú. Venta de localidades en Teleticket de WOM y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya se encuentra conversando con el señor Jorge Nieto Montesinos, ex ministro de Defensa y también ex ministro de Cultura. De Cultura, donde fue feliz algunos días, no lo dejaron mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Rosa María. Fui feliz en Defensa también, para decirlo con honestidad. Pero te agradezco además que me invites, primera vez que vengo al programa, Qué bonito esta mañana. Espectacular, Lima, de madrugada, de temprano. Y al mismo tiempo agradecerte porque es la Orden Dominica, es Radio Santa Rosa, en la semana de Santa Rosa de Lima. Además, estoy muy agradecido por la invitación. Además, como llegamos tempranito los dos, lo llevaba al patio, acá está enterrada Santa Rosa, San Martín de Porres. Eso no tiene RPP, por ejemplo, ¿no? No tiene la tumba de Santa Rosa, esas cositas no bonito edificio, ¿no? Pero digamos, acá estamos un poquito más, como 400 años más atrás, todavía. Pero bueno, entonces, estábamos recordando, para todos los que no lo han leído, hay un libro, ya salió en la Feria del Libro, Knockout PPK, de Marcos y Fuentes, donde Jorge Nieto es protagonista en varias escenas, ¿no es cierto? Escenas muy, muy duras, muy complicadas de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo, ya han pasado muchos meses, por cierto, cómo evalúa ese paso por el poder? Bueno, hay muchas maneras, desde el punto de vista personal. ¿Un fracaso? No, al contrario, desde el punto de vista personal para mí fue especialmente la experiencia del niño costero. Yo digo siempre eso coloquialmente, un doctorado en Perú. Yo tenía mucho tiempo de estar fuera del país, viniendo siempre todos los años, 3, 4, 5 veces al año, pendiente siempre de lo que pasaba en el país, en contacto y conversación, correspondencia, intercambio, lectura, porque cada vez que venía me llevaba 6, 8, 10 libros que leía en los 3 meses siguientes. Pero no es lo mismo. Estaba radicado en México, ¿no? Estaba radicado en México. No es lo mismo seguir desde fuera que estar aquí dentro. Y el niño costero me permitió volver a ver el Perú desde sus márgenes. Como lo hice en mi juventud, como lo hice de niño, porque también, debo decir, mi padre militar y militar castigado, lo mandaban a los sitios más inhóspitos, pues nos llevó a conocer desde Pantoja, allá en la frontera con Colombia, hasta Huancané, a orillas del río Titicaca casi,
todas las zonas más complicadas del país, Zarumilla, Ayabaca, en fin. De modo que para mí esta experiencia fue formidable y además al comienzo con dificultad, no con dificultad, sino con cierta distancia, pero rápidamente establecer un muy buen vínculo con las Fuerzas Armadas, con sus mandos, con sus oficiales, con sus soldados. De modo para mí, desde el punto de vista personal, fue una experiencia invalorable. Claro, pero usted era un hombre que venía de la izquierda. En la formación castrense, tal vez un poquito, ¿cómo diríamos?, para mirarlo con dudas, ¿no? Sin embargo, se estableció una buena relación. Muy buena, muy buena. Mi padre era militar, de modo que yo de usted niño conocía los códigos. Corría en los cuarteles, hice paila, hice rancho, Claro. en fin, conozco la psicología y la mentalidad militar. De modo que para mí eso fue una ayuda muy importante, pero al mismo tiempo tenemos unas Fuerzas Armadas con unos oficiales con una formación que usualmente el mundo civil ignora. No y con un compromiso con el país que nadie puede poner en discusión. De modo que para mí fue, te vuelvo a repetir, desde el punto de vista personal, una experiencia excepcional. Ahora, la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Digamos, muchas personas, usted y yo, entiendo leyendo el libro, que se la anticiparon, pero casi con toda claridad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Miren, nunca entendí bien, Rosa María. Creo que había también algo de... Hay que acercarse un poquito al micrófono. Algo de transferencia de parte del presidente con el señor Fujimori, porque veía a un hombre mayor, de su edad, en la cárcel, de una edad muy parecida, y él es un hombre, además, en lo personal, él es un hombre muy compasivo, muy empático, ¿no? Cuando ve el dolor, rápidamente se engancha con él. Entonces yo creo que hay un elemento psicológico allí, pero luego toda la parte política, pues hubo mucha incapacidad de ver, para no decir ceguera, porque era más o menos obvio lo que iba a pasar. No era nuevo en la región. Cada presidente que rompió con su base electoral en América Latina, Lugo o el comandante ecuatoriano, no recuerdo su apellido, Lucio Gutiérrez, pues al romper con su base electoral terminaron finalmente fuera del gobierno. Creo que el único que rompió con su base electoral y no terminó fuera del gobierno se llamó Alberto Fujimori. Claro. ¿Pero por qué? Porque en un contexto de violencia, de guerra contra el terrorismo, etcétera, pues él cambió su base electoral por, vamos a decirlo metafóricamente, el partido político más organizado del Perú. El ejército. Que son las Fuerzas Armadas. Claro, su alianza era con el ejército. Y el ejército necesitaba además un jefe político que lo avalara en la lucha. En ese momento. De modo que fue una... Pero yo creo que Pablo Kuczynski nunca entendió que la izquierda había votado por él. Bueno, nunca sintió esa deuda. En esos días se lo comenté, no solamente al momento de su elección, claro, porque finalmente fue el voto de la izquierda, como fue el voto de la izquierda el que le dio el triunfo a Fernando Belaúnde, claro, en 1963, claro, y como fue el voto de la izquierda que le dio el voto a Fujimori en el año 90, claro. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado la propia evidencia de la propia derrota de su primer intento de vacancia, en donde yo tuve una participación más o menos significativa, que es que pues, sin los 10 votos de Kenji, pero sin los 10 votos de Nuevo Perú, las 10 abstenciones, finalmente él hubiera sido derrotado. Entonces, yo no entendía bien por qué quería atender la demanda de unos y no la demanda de otros, que eran exactamente antitéticas. Unos te decían, indúltalo, y los otros te decían, no lo indultes. Entonces, yo creo que ahí pues hubo un error de evaluación política que se pagó. Y además, como se sabe. Él pensaba realmente que indultando a Alberto Fujimori se ganaba a Keiko Fujimori. Había que estar ciego para no darse cuenta de que Keiko Fujimori no quería que indulten a su padre. Pues tuvo una mala evaluación, no hubo una buena mirada. Y no hubo forma de convencerlo, porque usted aparece en esas horas cruciales tratando de persuadirlo de lo contrario. Porque yo creo que aunque él me hizo ministro casi sin conocerme, cosa que yo le agradezco, yo tengo con él siempre una sensación de gratitud, pues realmente creo que llegó a tener una plena confianza conmigo,
después del intento de la primera vacancia. Claro. Porque salía a defenderlo, porque me parecía además que era justo su derecho a un debido proceso y a que el proceso mismo de vacancia siguiera los cursos que el reglamento del Congreso establecía, que no se estaban siguiendo. Así es. Y pues él se dio cuenta que no era, digamos, por cálculo, sino por una defensa legítima de lo que había que hacer, que recién, digamos, adquirió este nivel de confianza conmigo. Se lo dije la tarde del 23 de diciembre, discutí con él, conversé con él con intensidad, pero bueno, tomó su decisión y en ese momento yo también tomé la mía. Claro, inmediatamente usted se aleja del gabinete, digamos, discretamente. Yo renuncio la tarde del 23 con Pedro Pablo y él me dice que no lo haga público. Yo le digo no tengo ningún interés ni necesidad de hacerlo público, se hará público cuando usted, presidente, lo quiera. Claro. Y después juramenta un nuevo ministro, creo que una semana después de Año Nuevo. Ya por el 9 de diciembre. 9 de enero. Se demoraron un poco, pero sí hubieron, no fue el único ministro, ¿no? Eva Sombrío también renuncia, varios más. Salvador del Solar, en fin, se va, digamos, casi medio gabinete, ¿eh? O sea, hubo gente que dijo, esto es políticamente inaceptable, ¿no? Y yo creo que Kuczynski no entendió que todos los que salieron a marchar a la calle protestando, o sea, todos son sus votantes. Todos los que están protestando contra Kuczynski votaron por él. O sea, el menosprecio que la derecha tiene por el voto de izquierda que se le endosa. Y eso en el Perú se ha visto muchas veces. Y yo te diría, digamos, ya tomando distancia de esta situación, creo que en general en el Perú hay una mirada un poco despectiva de la soberanía popular, del voto de la gente. Sí. No es la primera vez. Por ejemplo, cuando discutimos los resultados del referéndum o la posibilidad de que la bicameralidad y la reelección, medidas con las cuales yo estoy de acuerdo, creo que ha sido un error tomar la decisión que se ha tomado, pero estando en desacuerdo, si es que quisieran cambiarse esas medidas, tendríamos que ir a un referéndum. Lógico. Porque hay que respetar la decisión popular, hay que acostumbrarnos a que la decisión popular expresada por el voto en las urnas es lo que manda. No, y además hay un mensaje. O sea, yo estoy muy, muy de acuerdo en que la reelección es positiva y que la bicameralidad es necesaria, pero había que darles un castigo, es lo que te dice la gente. A este Congreso había que darle un castigo, que es la no reelección. Y lo que a mí me parece increíble es que los 130 congresistas que están sentados en el Congreso no entiendan, después de una cachetada tan contundente, que el pueblo los quiere castigar. Creen que eso, ayer estaba con varios congresistas en un evento escolar y decían, no hay nada más fácil que ser popular golpeando al Congreso. Porque la gente odia al Congreso. Bueno, ¿por qué lo odia? No hay de autocrítica, cero, pero cero. Pero así están las cosas. Y en este evento, en estas circunstancias, vamos a traernos al presente. Usted ha sido ministro con Martín Vizcarra, han sido parte del mismo gabinete. Hemos sido colegas de gabinete, efectivamente. Y también con Pedro Lachea. Y también con Pedro. Mire usted, la vida lo pone en sitios muy raros. Y con ambos hemos salido de viaje varias veces, porque yo como ministro de Defensa invité tanto a Martín, que ya no era ministro de Transporte, sino que estaba en el limbo previo a la Embajada de Canadá, y al propio Pedro, que era ministro, a varios viajes porque habían proyectos que había que hacer juntos. ¿Y usted cree que conociéndolo los dos, bueno, de que el poder, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de arreglo? Bueno, posibilidad existe, pero cuando digo posibilidad me refiero a lo siguiente: analicemos la situación. Mencionabas al comienzo de tu intervención el discurso de Pedro en el Congreso para ir al diálogo. En todo proceso de negociación hay distintas etapas hasta que finalmente se produce la negociación. Una primera es quienes dialogan. Es un punto de negociación. Aquí se resolvió rápido. El presidente dijo, yo he hecho una propuesta, que si el Congreso tiene otra, me gustaría escucharla, abriendo levemente la ventana para la posibilidad de una conversación, y Pedro, con mucha rapidez, con mucha agilidad política, dijo, acepto el diálogo. No era exactamente una invitación al diálogo, pero lo concretó. Y luego dijo, en San Francisco. Es decir, el segundo momento de la negociación es, primero, quiénes participan, luego, dónde es, porque son importantes. El presidente le dijo, no, aquí en el Palacio de Gobierno, y me parece con razón,
y finalmente se acepta. Ahora, ¿en qué fase estamos? En la fase de ¿cuándo? La próxima semana. Lo cual también es una negociación, porque habría podido producirse el día de hoy o el día de ayer, pero hay otro elemento adicional, que es ¿cuál es la agenda? Y yo creo que el discurso que tú mencionabas tiene que ver con esa agenda. Para el presidente la agenda es muy puntual. Adelanto elecciones. ¿Cómo resolvemos esta crisis? Yo he propuesto adelanto elecciones. ¿Cómo hacemos? Usted propóngame otra cosa, pero ¿no? dígame cómo hacemos. Exacto. El presidente del Congreso lanza una agenda mucho más ambiciosa y complicada, y creo que eso va a ser la primera materia de la conversación. Va a tener que ser, bueno, ¿sobre qué conversamos? Claro, lo que sucede es que, supongamos que no vayamos a elecciones, ¿qué podría ofrecer el señor Olachea que interese al Ejecutivo en materia de los temas planteados por el presidente? Lo primero sería el Congreso, que sí le compete eso, no va a blindar más a personas con acusaciones constitucionales. Porque ese es el punto. O sea, de eso no dijo nada el señor Olachea. Y es clarísimo que las acusaciones contra Inostroza, como parte de una organización criminal vacía, porque los miembros del Consejo Nacional de Magistratura están protegidos, el señor Chávarri, el señor Tomás Gálvez, el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, todos esos han sido protegidos por el Congreso. Olachea no puede ofrecer eso porque no tiene la representación del fujimorismo. Tiene los votos del fujimorismo para ser presidente del Congreso, pero yo dudo que pueda decir, mira, a partir de ahora todos los temas de corrupción se van al Poder Judicial, nosotros no los vamos a ver, todo se levanta. Eso no lo puede ofrecer. ¿Cuáles son los límites de ambos conversadores? Claro. El límite que tiene el presidente se lo pone, como decía en otra conversación, su bancada. ¿Y quién es su bancada? La opinión pública. Ah, bueno, ya y la opinión pública le dice, en más o menos 80%, queremos elecciones nuevas, queremos que se vayan, de una vez resolvamos este asunto. Entonces, ese es su límite. Es muy difícil para un líder político, cualquier líder político, tener una opinión mandatoria del soberano en 80% y hacer caso omiso. Claro. ¿Cuál es el límite del señor Olachea, de Pedro? El límite de Olachea es la voluntad también de Keiko, su bancada. No, la voluntad de Keiko Fujimori. Bueno, su bancada, pues, vamos a ponerlo más lato, ¿no? Su bancada, o sea, aquellos que le dieron los votos para ungirlo como presidente, o una parte de ellos que son los que tienen, digamos, más directamente el vínculo con su comportamiento como presidente. Y en ese contexto, ¿qué márgenes tiene él? Tiene que pensar que es una bancada mayoritaria de un Congreso de 10% de aprobación. O sea, es muy débil. Claro. En realidad es muy débil. Tú me preguntabas la dinámica de la parte del gobierno con PPK. Es exactamente la misma que la del gobierno con Martín. Tenemos una situación en la cual un ejecutivo estructuralmente frágil, cada vez que interpela y apela a la sociedad con causas justas, se vuelve potente. Claro. Y a la inversa, tenemos un Congreso, una mayoría congresal estructuralmente muy poderosa, que sin embargo cada vez que quiere hacer lo que quiere hacer, no puede hacerlo porque al frente se le pone la sociedad que le dice no, eso no. Y entonces esa ha sido la dinámica de estos 3 años prácticamente. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué márgenes tiene Pedro para poder avanzar, por ejemplo, en situaciones o en medidas como las que tú mencionas? Yo creo que tiene mucho margen. El ejemplo es su antecesor. Su antecesor es elegido por la misma correlación prácticamente, pero la manera en la que gestiona la presidencia del Congreso lo hace finalmente tener un comportamiento muy distinto de lo que se esperaba, ¿no? Yo no estoy animando a que Olachea haga lo que hizo su antecesor, entre otras cosas porque creo que el señor Olachea no lo haría. No tiene ese margen de juego. Pero sí creo que él puede tener un margen de juego, de modo que en esa reunión lo que vamos a ver es la estatura de los conversadores. Política, no física. Lo que el caso de Olachea prueba es que en realidad, en su caso particular, hubiera podido ser ministro de cualquiera de los 2 ganadores de las elecciones del 2016. Bueno, Rosa María. Como medio gabinete de Kuczynski. Rosa María. Probablemente usted no, pero el resto sí. La paradoja de la situación es que en la elección del presidente del Congreso, el candidato del gobierno fue elegido por el principal partido de oposición. Claro. Y el candidato de la oposición fue elegido por el partido de gobierno.
es parte de la digamos, de la dilución de los lazos políticos y de la manera en la cual los individuos están primando más que las colectividades. Por tanto, en esa reunión hay 2 individuos y vamos a ver si su estatura física es de la talla de su estatura política. Pero los 2 son bien altos, ¿eh? Por eso, esperemos que su estatura física se exprese también como estatura política. Claro. Ahora, en esta negociación, de entrada, evidentemente, hay un patrón en la forma de negociar de Fuerza Popular como colectivo. Un patrón en el cual confía Vizcarra, que es cada vez que yo pido algo, la primera respuesta es no. Vamos a convocar legislatura extraordinaria para remover a los miembros del CNM. No. Después lo remueven. Vamos a convocar para que ustedes aprueben las normas que van a referéndum. No. Cuestión de confianza, sí, ya, no, sale. Con trucos, modificando la bicameralidad, arruinándola, porque hemos podido tenerla. Bueno, pero sale. Igual, reforma política. Yo mando 12 proyectos, ya priorizo 6, ustedes no los quieren, cuestión de confianza, se aprueba, arruinándola también en varios extremos, muy bien, pero sale. El presidente confía en esa forma de vida con el fujimorismo. El problema es que en este caso no hay mucho margen para que me cambien la norma, salvo que traigan otras cosas a la mesa. Y me digan ya, elecciones adelantadas, pero regresamos a la bicameralidad, porque acá todo el mundo quiere volver a postular. ¿Cuánto margen tiene el presidente para decir elecciones adelantadas, pero, y ese pero gigante, cuánto margen tiene? Porque, como dices, el soberano se puede molestar mucho. Eso podría colocarse. Claro. Hay una sola condición, en mi opinión, que eso no se resuelve en 2 legislaturas en el Congreso. Una en el Congreso y otra referéndum. Y que la gente lo acepte. Y que los políticos que quieren eso, yo quiero eso, quiero bicameralidad y quiero reelección, me parece bueno para el sistema político, tenemos que salir a la calle a explicarle a la gente y a convencer a la gente. Y si no la convencemos, pues habrá que aceptar los resultados y la decisión soberana del pueblo peruano, que es el único que tenemos, es el único que tiene nuestra democracia, no hay otro. Claro. Entonces tendría que ser el referéndum este año. Bueno, es parte de los dilemas que tienen que enfrentar, por eso digo, hay un margen muy amplio para la acción individual. Es que el fujimorismo no quiere referéndum. Les parece, por lo que yo he escuchado, que el referéndum del año pasado fue una humillación para ellos. Y en el fondo lo fue, porque fue casi plebiscitario para Vizcarra. Fue la elección de Martín. Exactamente, 85%, fue una humillación. Entonces, o sea, que el 85% de los peruanos voten para que no te reelijan nunca. Ya, pero es una cosa horrible. Como dicen que decía el viejo Atahualpa, usos de la guerra son vencer y ser vencidos. Y en la democracia a veces se gana y a veces se pierde. Y la expresión de la voluntad popular no tiene por qué ser una ofensa. Pero explíquele eso a Keiko Fujimori, que a veces se gana y a veces se pierde. Ella cree desde el 2016 que ella ganó. Bueno, alguno de su equipo parece haberla convencido a ella de esa idea, lo cual es lamentable, porque de esa idea deriva finalmente el comportamiento táctico y estratégico que ellos tuvieron durante todo el periodo. Ahora, lo que es curioso es que, digamos, a la que más le conviene una elección adelantada es a Keiko Fujimori, pero de lejos. O sea, en el fondo, yo se lo he dicho al principio, Vizcarra les ha tirado un salvavidas gigante. Si Keiko Fujimori postula el tercer domingo de abril al Congreso de la Presidencia, porque puede hacer las dos cosas, lo más probable es que entre al Congreso. Y tiene inmunidad parlamentaria 5 años, con lo cual no puede seguir arrestada. Y puede seguir su proceso en libertad. Entonces, depende pues cuáles son tus puntos de agenda. Si el punto de agenda número 1 es la libertad de Keiko Fujimori, como dicen los fujimoristas, entonces, ¿por qué no están negociando justamente una salida? Que esa es la salida política al problema jurídico que tiene Keiko Fujimori. Y lo que es indubitable es que, digamos, al país le conviene una salida pronta y rápida. Y nuestra clase política siquiera debería dar muestras de que tengan al país y a Keiko Fujimori también. En realidad, a todos, hasta Castañeda puede postular al Congreso, Y como tú estás insinuando una ruta hacia la impunidad. Claro.
pero convalidando, digamos, una práctica... Un pragmatismo a lo bestia, con voto popular. Bueno, yo creo que al país lo que le conviene es que los procesos sigan, que quien es culpable vaya al juez, que el Congreso no se convierta en un espacio de impunidad, que se modifique esa ley y que todo esto pase por la voluntad popular. Porque yo creo que si estas cosas, como yo propuse en algunas conversaciones en medios antes, se sometían a referéndum para que el pueblo decidiera las diferencias en materia de reforma política entre el Congreso y el Ejecutivo, la decisión de la gente hubiera sido muy clara. Por ejemplo, en materia de inmunidad, hubieran acordado claramente que ese tema, tal como estaba siendo manejado, era una afrenta, porque lo que han convertido en la inmunidad parlamentaria, que es para derecho político, para voz política, la han convertido en una forma de evitar y de evadir la justicia. Claro. Muchos, con el aval de todos. Claro. Bueno, con la componenda de todo, porque si a Donaire, a Dipas y a Benicio Ríos no los entregaron en su momento, no los entregaron teniendo sentencia por una interpretación auténtica del Congreso, entonces pues eso es una barbaridad. Y esa es la cuenta que no hacen en su balance quienes se sorprenden por la orfandad de apoyo popular del Congreso. ¡Claro! Porque miran y dicen, les hemos dado todas las facultades que han pedido, les hemos dado todas las cosas que nos han pedido, pero cuando uno hace la lista de los congresistas que cometieron delito en el pasado y que fueron protegidos, cuando uno hace la lista de la forma en la que reaccionó la mayoría congresal, por ejemplo, pretendieron defender a Ríos, que hoy está preso. Claro. Defendieron a Inostroza, que hoy está en proceso de extradición. Defendieron a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y lo sacaron de la acusación más grave que podían hacerlo, junto con el fiscal de la Nación, al que hemos visto claramente en un hecho, no a él, pero un hecho de delito que su asesora inmediata ha dicho, él lo ordenó. Es decir, ellos no hacen esta lista de todas, para no mencionar la mano SAS y los alumnos, compañeros de clase inexistentes que ahora además fortalecen la bancada del gobierno en este cambalache parecido al tango de Discépolo. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a plantear la pregunta. ¿No ha sido un error grave de Martín Vizcarra no comunicarle a Mercedes Arauz lo que pensaba hacer antes de? Porque si ella es el plan B, es decir, si Vizcarra y Mercedes Arauz renuncian, porque siempre pueden renunciar, tenemos que ir a elecciones de todas maneras. Entonces, si no quieren adelanto de elecciones, o sea, nos quedamos todos juntos hasta, ¿no quieren adelanto de elecciones? Perfecto, me voy yo y el presidente del Congreso tiene 4 meses para convocar elecciones. O sea, o nos vamos todos juntos o nos vamos todos en 4 meses. Entonces, ¿no tenía que haber hablado con ella antes? Vamos a ir a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el exministro de Cultura y Defensa, Jorge Nieto. Que además es un gran observador de la escena política, pues desde hace muchísimos años. Yo le comentaba que una persona muy cercana me dijo cuando juramentó como ministro que estaban entre varios, gente mayor, ¿no?, apostando en cuánto tiempo Jorge Nieto tomaba el Consejo de Ministros. No pasó, no lo tomó, ¿no? Se mantuvo en su sitio de ministro. O sea, este va a tomar el Consejo de Ministros, tú no lo conoces, me decían, este toma el Consejo de Ministros. Teníamos un primer ministro, hacía su trabajo, claro, y había que apoyarlo, eso era lo leal de un ministro, claro, de pero Estado. Usted es sociólogo. Sí, sociólogo Y se ha dedicado a observar el fenómeno político, ¿no es cierto? Ha hecho sociología política toda su vida. Y he hecho sociología política y he hecho política también. Y ha hecho política también. Entonces usted se da cuenta exactamente. 20 años de militancia partidaria. ¿En dónde estuvo usted? No, yo milité en la izquierda. En la izquierda, ¿pero en cuál de ellas? La más radical de todas. ¿Con los troncos o con yo los dejé movistas? No, yo era parte de un partido leninista. Leninista. Pero yo dejé un librito tan pronto como 1981-82 que se llamó Izquierda y Democracia. Yeah. Y lo que decía en ese librito, estamos hablando de hace ya buen tiempo, más de 35 años, lo que decía en ese librito en síntesis, en el lenguaje de la época, era: el horizonte de la revolución ha concluido, el nuevo horizonte utópico es la democracia. Claro. Y había que sacar las consecuencias de ello. Claro. Y con entonces Alfonso Barrantes Lingán hicimos una propuesta en su momento, 83, que era la de constitución de un frente antiterrorista, lo cual fue por supuesto execrado por toda la izquierda porque les parecía una herejía absoluta. Pero es lo que había que hacer. Era muy pequeño. Dirigir al Estado y dirigir a la Fuerza Armada contra el terror. Claro. Es que ahí es donde la izquierda tiene una fractura gigantesca, ¿no? Los Sendero que creía que no la la lucha termina armada, de pagar, Rosa María. que no la termina de pagar. No la termina de pagar. Una fractura brutal y no se arregla, pues. Finalmente no se arregla. Bueno, entonces, regresando al presente, ¿qué pasó para que Martín Vizcarra meta la pata de esa manera? Un asunto tan fácil como sentarte con tu vicepresidente y decirle: mira, el plan A es este, el plan B es este. Yo he dicho, pensando en las cosas que han ocurrido en las últimas semanas, meses, que el presidente nos prometió reforma de justicia, leyendo bien la demanda de la sociedad, pero no tenemos reforma de justicia. Luego nos prometió una ambiciosa reforma política, de la cual parcialmente ayer ha promulgado, como decías tú bien, algo. Y ahora nos plantea este adelanto de elecciones y no sabemos finalmente qué rumbo va a tomar esta iniciativa. ¿Qué estoy diciendo? Y tiene que ver con lo de Mercedes Arauz. Lo que estoy diciendo es que el presidente sabe leer muy bien la demanda de la sociedad, pero al parecer tiene mucha dificultad para traducir eso en operación política, en estrategia política. Y es ahí donde están sus dificultades. Recuerda tú que cuando la votación de las reformas políticas y la de la bicameralidad, el primer día manifestó su contento con lo que había decidido el Congreso. Y recién 48 horas después... Yo me acuerdo que publicó un artículo gigantesco diciendo: no pueden votar por esa reforma de bicameralidad, es inaceptable. Y seguramente te leyeron, porque al día siguiente corrigieron y dijeron: esto está mal, ¿no es cierto? Claro, entonces hay cierta lentitud. El presidente en un discurso ayer ha dicho: ahí vamos lento, pero vamos, ¿no? Creo que está un poco refiriéndose a estas circunstancias. Y en el caso de la segunda vicepresidenta, pues sí, yo creo que cuando menos unos minutos antes de lanzar la medida en el Congreso debió serle comunicada, porque si no, una medida tan importante hace que haya ocurrido lo que ha pasado, que es que la vicepresidenta ha tomado distancia del gobierno y se ha salido de la bancada de gobierno, y entonces es una complicación adicional. O sea, más que distancia, ¿no? O sea, se ha ido a otro país, digamos, en términos emocionales. No quiere saber nada del presidente de la República. Dice que no tiene problemas personales, mentira. Pero, digamos, ha tomado un avión a la otra punta de la tierra. De hecho, de ninguna manera yo me voy a embarcar en eso. Yo me imagino que debe haber sentido bastante maltratada. Ahora, es una cosa curiosa, porque, digamos, cuando Kuczynski le pide a ambos que renuncien si es que lo vacan, ella en el acto dice que sí y él dice que no. Y esta es la situación inversa. Sí, pues. O sea, ha habido ahí un baile, digamos, también
de desplazamiento de sitios, ¿no es cierto? Claro. Incluso la propia transición, o sea, Martín pudo haber hecho lo que hizo, pero sin vestirlo de este aire de conjura, de complot, en donde Villanueva jugó un rol tan relevante, ¿no es cierto?, para darle esta pátina de traición al asunto, pero cuando en realidad no era necesario, porque bastaba con decir, cumplo mi rol constitucional, se acabó. No, ya sé, eso es lo que él dijo, y dijo que jamás habló con nadie. Pero toda la pátina y todo lo que sabemos después... Era evidente que había hablado con todos. Además, llega al Congreso y lo aclaman como a un dios. Era como si el Congreso se hubiera transformado en otro Congreso. Acuérdense cuando Vizcarra va a juramentar y el primer discurso de Villanueva ante el Congreso, mi Congreso, les dice usted, estoy orgulloso de mi Congreso. Y eran unos gritos de júbilo, exaltación total a Villanueva. Villanueva es el primer ministro que más votación obtiene en la historia de este. Entonces, era evidente que estaba conversado. Es más, Vizcarra ha narrado después, cuando Keiko Fujimori lo narra primero, que se reunió 2 veces con él. Y que la segunda vez, como dijo Vizcarra, vino con lista. Me sacas a la ministra de Salud, me apruebas la ley no sé cuánto, me derogas la ley no sé qué. Y es ahí donde Vizcarra se asusta y decide tomar, ¿no es cierto?, independencia, autonomía respecto de Keiko Fujimori. Pero sus 3 primeros meses, de marzo a junio, era un títere. Que además fueron los más opacos, ¿no? Si lo recordamos ahora, fue una tendencia permanente al descenso de su popularidad. Se recupera con la investigación de los cuellos blancos del Callao, que le permite interpretar el sentimiento de la población de nuevo, y colocar tema en la agenda. El presidente tiene una actitud un poco de chofer de combi, ¿no? Acelera, frena, se mete al hueco, sale al hueco. De enero a marzo este año, de nuevo, los veranos no le caen bien, de enero a marzo, o sea, una persona que había cosechado esa popularidad, ¿no es cierto?, convoca una legislatura extraordinaria y saca adelante sus proyectos. No, esperó hasta marzo. Y se fue cayendo enero, febrero, marzo, la decadencia completa. Pero justamente tiene que ver con lo que te mencionaba. Parece ser que se puede escuchar bien la música de la calle, pero no se puede hacer bien la letra de la canción para traducirla en operación política. Mira, hoy día tenemos un tema. Por eso es que es importante que esta crisis acabe pronto. Hoy día tenemos un tema grave. Lo estamos viendo, el incendio de la Amazonía es realmente grave. El Perú es un país amazónico, es el segundo país con territorio amazónico y hemos perdido completamente la iniciativa en este asunto, completamente. Francia, junto con el grupo de los 7, acaban de encargarle a Chile, que no es un país amazónico, que coordine la presencia, la ayuda de los países europeos para la crisis de la Amazonía. ¿Dónde está nuestro gobierno? No, que lo consideran ¿Dónde está el Congreso? Lo consideran un país más civilizado. Bueno, pero eso es parte de la iniciativa política nuestra, de ejercer un liderazgo también internacional, porque tenemos una responsabilidad global. Mire lo que está pasando con la Cancillería. O sea, el señor Vizcarra tiene al frente al presidente del Congreso mandando cartas a la Comisión de Venecia para que nos explique si somos o no una democracia. Y la Cancillería peruana no hace nada, no mueve un dedo, no llama a la OEA, no pide carta democrática, nada, cero. Vamos a ver si la Comisión de Venecia le contesta al Congreso, porque pero, digamos, no creo que sea parte ni de sus atribuciones. Yo tampoco, pero tiene la iniciativa ante la opinión pública. Estamos buscando ayuda internacional y nuestra Cancillería, nada. Bueno, es parte del problema, pues no hay una operación, una capacidad política de gestión fuerte. Va a haber dentro de poco, no sé si hoy o mañana, debe haber el gabinete binacional con Colombia. Colombia ha propuesto iniciativas en relación a la crisis amazónica. Yo espero que apoyemos esa iniciativa, cuando menos. De modo que los países amazónicos se hagan cargo de su responsabilidad global, que es una responsabilidad con el mundo y con las futuras generaciones, porque una crisis en la Amazonía significaría graves trastornos para la vida en el planeta. Más está haciendo la Iglesia, que tenemos el sínodo panamazónico ahorita, en octubre. El presidente del sínodo panamazónico es Monseñor Barreto. ¿Por qué? Junín tiene selva también, pero además porque agrupa a todos los obispos de la Amazonía, a todos, o sea, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, todos los que tengan la Amazonía. Entonces, claro, desde la Iglesia, te digo, se organiza más rápido. No, además fue una iniciativa lanzada ya hace un tiempo por el Papa. Desde que vino al Perú. Creo que además ha notado un punto central, porque lo que estamos haciendo es una destrucción
no tan lenta como la redacción que dice el presidente Santerino en sus reformas, pero una destrucción de la Amazonía. Bueno, en este escenario en el cual está puesto sobre la mesa el adelanto de elecciones, ¿se logrará o no se logrará? La mayoría de la gente lo quiere, pero ¿se logrará o no se logrará? Yo creo que sí. ¿Usted cree que Yo sí? creo que sí. Yo ¿Que creo sí que al vamos? final vamos a ir a unas elecciones. Claro, la respuesta que te doy es un poco tramposita, porque las elecciones pueden ser elecciones generales adelantadas o elecciones de un nuevo Congreso. Si es que el presidente, luego de que el Congreso le diga no, hace una cuestión de No van a confianza. poder pasar la confianza, porque así el presidente corra calato por el hemiciclo y le van a decir, no hay problema, siga nomás, adelante, le damos la confianza. O sea, no son suicidas. Bueno, pues. por eso creo que lo importante aquí es que la élite política, que ha confesado su fracaso para ponerse de acuerdo en favor del Perú y de los peruanos, haga un esfuerzo como si fuera el último canto del cisne. Ojalá. Y se pongan de acuerdo para resolver rápido esta crisis, porque Rosa María, esto comienza a pegar ya al empleo y al salario. Ahora, elecciones el próximo año. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? Bueno, todos los políticos dicen, vamos a ver, no sé si me lo si el piden. pueblo me lo pide. Sí. No, yo estoy trabajando activamente para proponer una propuesta de gobierno, porque creo que no solamente se trata de ser candidato o de ofrecer una buena candidatura, sino de ofrecer una alternativa de gobierno. Pero parte de los problemas que hemos tenido en los últimos años es que hemos elegido buenos candidatos que han resultado malos gobiernos. Sí. Necesitamos proponer una alternativa de gobierno buena. Ahora, ¿esto sería aliado con quién? Parte de la situación es justamente esa. Yo estoy conversando con distintos partidos. Ya. Mi esfuerzo es que algunos se coaliguen, pero Ya. pues casi nadie quiere coaligarse, piensan que es mejor ir solo. Claro, hay 24 inscripciones sobre la mesa. Porque las reglas que se han dado ya no nos alcanzan para colocar una inscripción de un partido nuevo. No. Entonces lo que hay que hacer es, como tiene que hacer todo político, enfrentar la política en las circunstancias que lo encuentren. Y estamos trabajando tanto con líderes políticos nacionales y regionales como con técnicos para proponer una agenda de gobierno. Pero el candidato sería usted. Y yo estoy trabajando para ello. Ya. ¿No? Y hay Puede pasar como puede no pasar. Hay mucha gente que lo acepta, va a pasar. Va a pasar. Yo quiero ser candidato presidencial. Perfecto. Y quiero asumir la responsabilidad, porque justamente, como tú me preguntabas en su momento, cuando me decías cómo te fue en el gobierno, cómo te fue en cultura, en defensa, una de las cosas que yo pude percibir es que las cosas se pueden hacer mucho mejor, si es que hay la voluntad de escuchar y de tener sentido común para resolver las cosas de la gente. Yo sé que cuando digo esto la gente piensa que estoy, digamos, echando demasiada agua a mi molino, pero Rosa María, con el niño costero, 40% del territorio nacional afectado, con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y de todos los ministerios, pero lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Sí. Y llegamos a la última persona que lo necesitó. Eso se puede traducir también en una oferta de gobierno en los temas centrales del país. Y creo que lo podemos hacer, y creo que lo podemos hacer mejor. Ahora, el presidente está enfrentando en este momento, y esto va a ser una herencia inevitable, conflictividad social muy grande alrededor nuevamente de proyectos mineros. Tenemos una izquierda, no le gusta que lo diga, me dicen que soy una histérica cada vez que lo digo, pero es verdad, pues tenemos una izquierda muy antiminera. O sea, por razones ideológicas en muchos casos, ¿no? El extractivismo, toda esta literatura extractivista que es muy, muy intensa fuera del Perú y que llega también como moda al Perú. Pero esa literatura está ahí y la izquierda la ha acogido. Frente a ese tema, ¿cómo se ubica usted? Tía María. Por ejemplo. Veamos, tía María. Creo que es Einstein el que decía que la definición de locura es hacer lo mismo y pensar que va a resultar diferente. Claro. ¿No? Bueno, en Tía María estamos haciendo lo mismo hace más o menos 10, 12 años. ¿Qué pasa en Tía María? Tú tienes una demanda del valle por mantener su agricultura. ¿Qué requiere esa demanda? Requiere una represa que le permita al valle tener el doble de productividad, porque una represa le significaría producir 2 veces al año y no solamente una. Pero además le permitiría tratar el agua que viene con mucho boro y por tanto abrir el espacio para la posibilidad de que exporte parte de su producción. Esa represa no se ha hecho. ¿Qué se requiere además? 100, 150 millones de dólares, realmente muy manejable. ¿Qué requieres para complementar el trabajo de esa represa? Requieres
una defensa ribereña que te permita administrar el agua y evitar que se convierta en una complicación. Tampoco es una gran inversión. ¿Quieres completar el esfuerzo para fortalecer a los trabajadores agrícolas del valle? Ponles alguna forma de crédito, una caja municipal, alguna agencia, alguna forma de crédito para sostener las cosechas, y de esas cosechas te pagarán. Este es un aspecto. El otro aspecto es el de la parte alta de la zona de influencia de la mina, donde está Chucarapi. Allí quienes son los principales habitantes de la zona son aymaras. Hay una propaganda que he visto ahí de un sector de arequipeños hablando de los verdaderos arequipeños. Me parece un grave error. Los aymaras son tan arequipeños como los propios arequipeños desde hace centenas de años. Usted es montesino, ¿sabe? Porque es arequipeño también, por parte de madre. Nieto montesinos, por parte de madre y por parte de padre cusqueño. Los aymaras migran a la zona de Arequipa desde hace centenas de años. Cada vez que había en la meseta del Collao había algún sequía, problema, ellos migraban, tanto que se quedaron aposentados en el Valle del Colca. En el Colca hay cabanas, que son quechuas, y collaguas, que son aymaras. Entonces, no es que sean nuevos arequipeños, son más viejos que algunos que se dicen nuevos arequipeños. De modo que esa exclusión me parece muy mal. ¿Qué demanda esta gente? Esta gente demanda acceso a tierra en la zona alta del valle. ¿Hay tierra? A la cooperativa Chucarapi. ¿De quién es Chucarapi, Rosa María? Formalmente tiene un dueño, pero ¿de quién es realmente? Es como Tumán, es de la SUNAT, porque deben tanto en impuestos que la SUNAT es dueña. De modo que es un tema que es manejable, está al alcance de la mano resolverlo. Una vez que tú haces eso y orientas, das una ruta de desarrollo para la región, entonces podemos hablar de coexistir y de convivir, construyendo confianza para que la gente sepa que si hay contaminación, que si ocurriera contaminación, que es una posibilidad, va a tener un Estado que va a parar en seco esa posibilidad. Ahora, y va a sancionar esa posibilidad. Claro, pero ¿usted cree de verdad que les ofrece una represa, defensa ribereña, acceso a tierras en Chucarapi, van a estar a favor de Tía María? No solo lo creo, sino que en todo caso es algo que no se ha hecho hasta ahora. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho en los últimos 12 años y tenemos el proyecto bloqueado. Hay que hacer cosas diferentes para destrabar las cosas y para hacer que allí donde se pueda, agricultura y minería coexistan. Que coexisten en todas partes del mundo. Bueno, entonces, pero ¿eso qué supone, Rosa María? Supone un Estado en el cual su gente, su población confía en que ese Estado no solo va a ser fuerte con los débiles, sino fuerte con los poderosos. Y que en cierto momento, si ocurriese alguna forma de contaminación nociva para la agricultura, el Estado y sus instituciones van a decir: no señor, usted tiene una multa multimillonaria, pero además me para ese proceso. Eso es lo que la población no confía. No confía. Intentemos otra ruta. No confía en absoluto. Hagamos las cosas que hay que hacer para poder generar las condiciones de confianza y de construir los actores en la región que permitan que sea viable el desarrollo del Perú. Supongamos que el señor Vizcarra lo conoce, porque han estado juntos en la gabinete, y dice: necesito un nuevo primer ministro. Uno que me digan que no. Necesito un bonzo, como dicen. Cateriano no quiere, porque ya es muy cantado que le van a... No. Jorge Nieto. Yo estoy en otras tareas. Me parece mucho más importante preparar el nuevo gobierno. Me parece mucho más importante preparar el nuevo gobierno. No es que la tengo ganada. No. Hay que trabajar mucho y además prácticamente no la tiene ganada. Todavía no existo, ¿no? Pero tengo la convicción de que voy a existir y de que voy a ganar. Bueno, parte usted de mi experiencia, tantos años cubriendo política, de un buen principio, ¿no? Yo siempre le digo a la gente: si tú quieres ser presidente, tienes que decirle a todo el mundo que quieres ser presidente. Si no se lo dices a nadie, nunca vas a ser presidente. Normalmente los que quieren aspiran, dicen: bueno, lo estoy pensando, si el público me lo pide, etcétera, etcétera. Y obviamente porque eso es muy halagador para la vanidad que te lo pidan, ¿no? Así que mucha suerte. Yo creo que puede salir algo bueno de todo este, por lo menos saldrá un buen plan, además, por último, un buen proyecto. Y estamos trabajando muy intensamente en eso, Rosa María, y sabes que tú mencionabas la vanidad en esta última intervención. Es muy importante. Esto no es un hecho de vanidad, es un hecho de responsabilidad. Tenemos que asumir, la gente que observa con horror la trapacería hecha política y politiquería, tiene que asumir responsabilidades. Eso cuesta, porque te expones a muchas cosas, claro, y dejas muchas cosas. Pero la responsabilidad de un político es asumir esa responsabilidad
y hacerse cargo de los problemas. Yo quiero hacerlo. Muy bien. ¿Alguna relación con el mariscal Nieto? Bueno, es mi antepasado. Yo pensaba que en línea directa, pero parece que no tan directa. Pero es mi antepasado. En mi familia siempre se dijo en línea directa, porque tener un mariscal y expresidente de la República en línea directa, pues es un honor. Claro. Pero parece que no es exacto, pero es mi pariente. Leyendo a Carmen MacEvoy, Nieto sufrió mucho, ¿sabe, no? Mucho. Sufrió terriblemente. Es una vida trágica, ¿no? 10 años de guerra civil. Finalmente muere en Cusco después de vivir en guerra civil, y él llama a esta guerra la guerra maldita, ¿no? No se vaya usted a meter en una guerra maldita, ¿no? Bueno, si las guerras malditas son guerras que valen la pena, hay que darlas. Y una guerra maldita en el Perú es una guerra contra la desigualdad, contra la discriminación, contra la pobreza, contra la falta de hospitales para que atiendan la salud de la gente, contra una educación de mala calidad. Estoy diciendo cosas en las que creo profundamente. Necesitamos cambiar el país, Rosa María. Cuarta revolución industrial en curso. Hoy. Muchos de los empleos que hoy día tenemos, de los cuales el país es pródigo, dentro de unos años no existirán. Tenemos que capacitar a nuestra gente para que pueda tener... Van a aparecer otros. Esas capacidades. Otros trabajos. Pero esos trabajos tienen que ver con ¿qué? Con la creatividad. Y nosotros no somos precisamente un país que esté enseñando y propiciando la creatividad en nuestro sistema educativo. Eso hay que colocarlo en la agenda, porque se trata del futuro finalmente de nuestros hijos y de nuestros nietos. La revolución digital puede haber perjudicado a los más grandes, pero a los más chicos nos ha beneficiado, ¿no es cierto, Abel? Radio Santa Rosa se ve en el mundo entero gracias a Facebook, y a nosotros no nos cuesta nada. Esta es una radio muy pobre, y yo tengo un programa digital todos los días en la República que es muy exitoso, porque hicimos algo que es difícil de hacer, que es meterte en el celular de todos los jóvenes que quieren ver noticias sin tener que prender un televisor o bien usada, la tecnología es maravillosa, democratiza. Pero por supuesto. Y parte del esfuerzo que estoy haciendo para construir esta opción de gobierno para las próximas elecciones es precisamente construir un equipo que nos permita usar las nuevas tecnologías para esa campaña electoral. Canal digital, ¿eh? Eso es básico, básico. Le voy a pedir a mi amigo San Martín de Porres que Radio Santa Rosa y este programa sean nuestros aliados. Mire, San Martín de Porres ya hizo un milagro. Pero ese es un milagro que poca gente sabe. Yo lo he contado alguna vez acá. 3 días antes del debate presidencial, en primera vuelta del 2016, tuvimos acá invitado a Popio Olivera, que vino con una escoba, además, escoba en mano, ¿no? Entonces yo dije, en esa época no tenía el programa de la República, tenía tiempo, y dije, te voy a enseñar el convento, ¿no? Entonces nos fuimos a que conociera el convento, y como estaba caminando con su escoba, le dije, mira, reza acá. Acá, San Martín de Porres, la tradición dice, debajo de una escalera muy grande que hay en el segundo patio, y que además hay un pequeño altar ahí, acá San Martín guardaba sus escobas, lo cual es perfectamente natural porque es debajo de una escalera. Y rezó mucho, Popia, se agarró de su escoba y rezó. Y el domingo le toca pues Alan García y le dijo todo lo que le dijo. Entonces yo dije, ¿qué pasó? San Martín de Porres me iluminó. O sea que bueno, ya nos ha hecho un milagro. Como tú sabes, yo no rezaré porque no soy creyente. No es creyente. Pero San Martín de Porres es una persona a la cual yo aprecio mucho. Muy simpático. Es mi amigo y vendré a decirle lo que quiero decirle. Muy buena gente, San Martín de Porres, olvídese. Acá es milagroso, de verdad que sí. Nos tenemos que ir. Tengo algunas preguntas. Algunas preguntas, a ver, ¿ya? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde voto? ¿Qué? No, si usted, señor Nieto, si usted estaría en estos momentos en la presidencia de la República, con todo el contexto que estamos viviendo, ¿cerraría el Congreso? Abel, lo que yo he dicho siempre en todas mis intervenciones es respeto a la Constitución. Si en el marco de la Constitución hay posibilidad de escuchar la voz mayoritaria del pueblo peruano, hay que hacerlo. ¿Cuál es su punto de vista sobre los derechos laborales y si consultaría con los movimientos laborales en un futuro proyecto laboral? Como en el caso de Tía María, nada se puede hacer contra la gente. Entonces hay que salir, hablar, convencer, ofrecer, ver qué se da a cambio de qué y construir salidas. Eso es la política. Pero contra la gente imposible. No se puede, Rosa María. No se puede. Entonces, no vamos a hacer un proyecto de desarrollo basado en muertes. Eso no puede. No, y ni tampoco el tema laboral, digamos, va a pasar. Miren, es como en el tema económico.
Los peruanos entienden cuando duele mucho. Entonces, Alan García, al cual hay que agradecer en su primer gobierno, vacunó a este país. Y la gente entendió que la emisión inorgánica, pues, era un desastre, que no podías gastar más de lo que tenías. Aprendió lo básico en la economía. Una ama de casa hoy día es una economista. Entonces, no puedes gastar lo que no tienes. Te puedes endeudar, sí, pero poquito. Y que mientras lo puedas pagar. Que el control de precios genera mercados negros. O sea, todo eso lo aprendimos a patadas. Entonces, cuando aquí ya no tenga derechos laborales casi nadie, la gente comenzará a discutir si esa ley es buena o no. Bueno, eso va a ser inevitable, ¿eh? Si uno mira un poquito, por ejemplo, los países nórdicos, verá que hay otras soluciones. No es el caso de extenderse ahora. Pero, por ejemplo, si nosotros garantizáramos salud y seguridad social y educación a nuestra población, entonces quizás tendríamos otras condiciones para discutir todos los temas. Claro, el país nórdico. Entonces, hay algo que hay que hacer nosotros primero. Así es. Y eso hay que hacerlo, pues. A ver, a mí si me pones el mejor colegio para mis hijos, la mejor salud para mí y mis hijos, yo te pago el 50% de mis impuestos sin ningún problema. El problema es que ahora pago como el 30% de mis impuestos y no me das nada. ¿Para qué voy a ser formal? Obviamente. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, luego hay sugerencias, ¿no? Que tenga cuidado con quién se junta. Tenga cuidado con quién se junta. Tenga cuidado con quién se junta, con qué tienda política se junta. Eso. Cuidado que lo traicionen, etcétera, etcétera. Cuidado con las malas juntas, con los traidores. Bueno, es que ese es el problema de la política peruana. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. No solamente de la política, Rosa María. Bueno, la vida social La confianza también. no es un valor que tengamos muy en cuenta los peruanos. Claro. Fíjate, eso tiene algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, en México tú tienes carteles que son organizaciones transnacionales. En su momento de gloria, el Chapo Guzmán y su cartel tenían representación en casi 50 países del mundo, sí, organizados. Claro. En el caso nuestro, la desconfianza es tal que solo llega máximo a la familia. Sí, pues. Entonces lo que tenemos en el caso del narcotráfico nosotros, Abel, son clanes familiares. Claro, como se llaman, firmas acá, locales. Y eso es una ventaja para poder controlar el fenómeno, ¿no? Pero sí, hay que poner la honestidad por delante. Y hablando de Domingo Nieto, mi antepasado, pues la honestidad por delante. Pobrecito, fue súper honesto, le fue pésimo, pésimo le fue. ¿Ah? De verdad, horrible. Años, una época anárquica de la historia del Perú espantosa. Muy bien. Rosa María, los obispos del Perú han hablado ayer, sí. Han sacado un comunicado y han dejado dos preguntas a los políticos, permíteme leerlas. Dice: queremos preguntar a nuestras autoridades si afirmamos que amamos nuestra patria, que nos interesa la vida y el futuro de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Primera pregunta: ¿seremos capaces de dar muestras de desprendimiento político, social y económico a fin de transitar el camino hacia el desarrollo humano integral? Y segunda pregunta: ¿queremos contribuir al buen entendimiento de los poderes del Estado, la clase política y la sociedad civil, de modo que prime la ética en la política por el bien del país? Dos preguntas para reflexionar. ¿Podremos? ¿Seremos capaces? No sé. Uno de los libros que publiqué fuera del país se llamaba Ética y Decisión en una sociedad en cambio. Y es una reflexión precisamente sobre la relación entre ética y política. Son dos cosas diferentes, pero tienen que informar una a la otra. Claro, si no, ni modo. Si no estamos como estamos. Claro. Los obispos de vez en cuando hablan, no todo el tiempo, pero de vez en cuando hablan, y no les van a decir a ustedes por quién votar, no se meten en esos temas, pero sí le piden a los políticos que contribuyan a tener un poco de paz, y que no podemos vivir en este clima de incertidumbre, pues, por siempre, ¿no? Meses, sin saber si vamos a votar, si no vamos a votar, no sabemos nada. Esa es la incertidumbre que hay que acabar. Yo creo que la respuesta a ambas cuestiones que plantean los obispos tiene que ver con el hecho de que quienes están al mando hoy día resuelvan esta crisis rápido y bien. Porque ya la incertidumbre, este pantano de incertidumbre, está comenzando a generar consecuencias graves para la gente, que es lo que hay que evitar. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos. Nos tenemos que ir. Gracias. Mucha suerte a nuestro. Esperemos que cuando sea candidato presidencial pues venga a visitarnos, ¿no? Porque tenemos algunas cositas. Me debes una visita guiada. Claro. Me debes una visita guiada. Claro. Y además, que yo vendré con mucho gusto. Ya tenemos 3 años. Yo tengo 3 años acá, ¿no?
Y cada vez que vuelvo a caminarme el convento, encuentro algo que no conocía. Siempre, bueno, siempre. Ahora que en nuevas. en unos breves minutos antes del programa que tuviste oportunidad de mostrar algunas cosas, hay realmente cosas maravillosas. Este sitio es maravilloso. Y si hablo sin ser candidato, imagínate cómo hablaré cuando sea candidato. Eso. No soy un hombre que se corre a las circunstancias complicadas. Si he dado mi voz, en cada momento crítico he estado dando mi voz estos últimos 2 años desde que dejé de ser ministro. Eso es muy importante. Nos vamos. Como ustedes saben, nosotros vivimos de la divina providencia. Bueno, ya tenemos nuestra rifa, ¿no es cierto? Y otros eventos que también tenemos. Pero si usted quiere contribuir con nuestra radio, entra a www.radiosantarosa.com.pe, PayPal. Pone un poquito de plata y estos chicos pueden tener su almuerzo con presa y no solo con arroz. Muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu